también. Hay una frase que dijiste que me gustó mucho. Dice, vamos a hacer arquitectura, a ver si la recuerdo bien. Si haces algo que parezca como los zapatos, que de 100 pesos, pero que cueste 20. Sí, bueno, eso me gusta mucho, pero también hay que saber interpretarlo. Entonces, sobre eso sí me gustaría que nos aclararas un poco. Me encantó, yo le entiendo la manera, probablemente lo que tú estás diciendo, no sé si todo el mundo, es hacer una buena arquitectura con poco costo, economizando, en el buen sentido de la palabra. Y hay muchas otras preguntas que me gustaría comentar, se los dejo a los demás. Yo tengo una pregunta, Fernando, con respecto a la importancia del público ante una obra arquitectónica o escultórica. Es decir, hasta donde yo he podido escarbar, porque no he llegado a la conclusión y creo que nunca voy a llegar, como decías tú al principio, hay una relación entre el autor de una obra, ya sea en música o en poesía, la obra y el público. En el caso de la arquitectura y la escultura urbana, hay una relación muy importante que se está dando en las ciudades mexicanas y en México en general, de respuesta del público hacia las propuestas nuestras, las tuyas, las mías, etc. ¿Cómo has vivido tú esas experiencias? ¿Cómo has vivido la respuesta del otro que está del otro lado de la obra cuando tú la propones? ¿Qué anécdota nos puedes contar? El caso de Fátima, el caso de esta escultura de aquí de las fuentes, otro caso. Es decir, mi opinión al respecto es, abriendo comillas, políticamente incorrecta. Y voy a decir las cosas tal y como yo las creo. Me decías que qué anécdota te podría contar. Hace alrededor de 35 años, un grupo de personas de Guadalajara fundamos, y yo fui su presidente durante sus primeros 6 años, fundamos la primera, ahora diríamos ONG, organización no gubernamental, en aquella época decíamos Asociación Ciudadana, con la convicción que yo comparto de que la ciudad es patrimonio de todos y que no existían en ese momento, siguen sin existir en el grado debido, pero existen un poco más. No existían canales de participación para los ciudadanos comunes y corrientes en la toma de decisiones que nos afectan a todos. Esta asociación, que se llamó Prohabitat o Prohabitat, en aquella época los diccionarios, todos los diccionarios lo escribían sin acento, ahora todos lo escriben con acento. Lo bonito era que no era una sociedad de especialistas. Había estudiantes de todos los niveles y de todas las ramas, había amas de casa, había choferes de taxi, había albañiles, había profesionistas de todos. Y aunque había un presidente y una secretaria, nuestro procedimiento era discutir los problemas de la ciudad, llegar a propuestas concretas, hacernos presentes a través de los medios de difusión. No teníamos ningún medio económico. Tuvimos muy buena recepción por parte de la prensa. Metimos muchísimas patas, nos equivocamos en muchísimas cosas, pero empezó, además estábamos aprendiendo, nosotros tampoco teníamos claros cuáles eran los criterios a seguir. Fuimos sobre la marcha
construyéndolos. Pero algunas cosas logramos, y algunas cosas que me parecen importantes, y entre ellas, sin duda, la más importante, es que empezó a crearse conciencia de lo que ya dije, de que todos tenemos voz y voto. Pero no es una voz y voto, y esto es a lo que yo quería llegar. No es cualquier voz ni cualquier voto. Yo creo que después de esta larguísima represión priista, los ciudadanos estamos aprendiendo que tenemos esta voz, este voto, que tenemos albedrío, que somos dueños de la ciudad. Pero no hemos aprendido, a cambio de ese derecho, cuáles son nuestras obligaciones. Y me parece que se están dando una enorme cantidad de excesos en este sentido. Te pongo un ejemplo. En la Ciudad de México se puso, ridículamente a mi ver, hace no muchos años, una reproducción de la Fuente de las Cibeles de Madrid. Y en esta Plaza de las Cibeles urgía hacer un estacionamiento. Sigue urgiendo. Entonces se proyectó un estacionamiento subterráneo que hubiera beneficiado a una enorme extensión y a una enorme cantidad de habitantes de la zona y de usuarios de la zona. Pues bastó con que 10 o 12 vecinos de la plaza se opusieran para que este proyecto se cancelara. El principio de que el derecho de todos debe estar siempre por encima del derecho de unos pocos se olvida con demasiada frecuencia. Yo creo que para que los ciudadanos reclamemos nuestro derecho a ser oídos, necesitamos tener varias cualidades. Primera, que nuestra opinión sea razonable, informada. La democracia, a mi ver, no consiste en que todos opinen de todo. Consiste en que los que saben opinen en beneficio de todos. Y aquí se está tomando al revés. Aquí se supone que todos sabemos de todo y nuestra opinión vale igual que la de los expertos. Entonces, primero, que sea una opinión informada, razonada y razonable, fundamentada. Segundo, que sea oportuna. Esa es otra cosa fundamental. Continuamente se externan opiniones cuando ya es demasiado tarde, o cuando ya demolieron el edificio patrimonial, o cuando ya tiraron los árboles, o cuando palo dado ni Dios lo quita. Entonces tiene que ser oportuna, tiene que ser organizada, es decir, tiene que tener un respaldo lo más amplio posible, porque el dueño de la Plaza de las Cibeles no es el vecino de las Cibeles. El dueño de las Cibeles somos todos los ciudadanos de la Ciudad de México, como los ciudadanos de todas las ciudades son dueños de aquellos del espacio público. No, y si se tienen que amolar durante un año que duren los trabajos, los comerciantes que tienen su tienda enfrente, ni modo, es el precio que se paga por vivir en sociedad. Y luego, un último requisito que es quizá el más difícil de todos: debe ser autocrítica y generosa. Debe ser una opinión autocrítica y generosa, consciente de las limitaciones de uno y conscientes de los derechos de los demás. Y esto realmente se olvida con demasiada frecuencia. Y no voy a eludir, aunque me perturba, no voy a eludir hablar de Plaza Fátima. Es decir, la experiencia de Plaza Fátima
ha sido terriblemente dolorosa para mí. Realmente entiendo que la gente pueda opinar. Entiendo que la gente tiene derecho sobre su ciudad, pero ya dije, no son los vecinos los que tienen el derecho. El derecho lo tienen todos los usuarios de una ciudad, y los usuarios, igual que en el caso de las que mencionaba de la arquitectura, son todos los que pasan por enfrente. Estos grupos de presión, estos grupos tan arrogantes, en mi caso particular podría decir tan agresivos, tan groseros. La experiencia que yo tuve al reunirme con los vecinos de Plaza Fátima ha sido una de las peores de mi vida. Pocas veces me he sentido tan insultado, tan maltratado, tan injustamente maltratado. Porque yo, como autor de una obra, fui convocado, fui llamado por una autoridad legítimamente elegida. La obra, yo propuse algo que pudo haber sido aceptado o rechazado. ¿Por quién? Por quienes tenían en ese momento los elementos de decisión, que eran el cabildo municipal, que aprobó un proyecto, el alcalde como parte de ese cabildo, y la consulta que se hizo a los vecinos. Ahora dicen que fue una consulta mal hecha. Yo no lo sé, yo no intervine en ella. Esos asuntos a mí no me involucraban, yo no tenía manera de saberlo. Lo que sí puedo yo afirmar públicamente es que yo tengo copia de las firmas de los vecinos, entre ellas las de algunos que después han encabezado las protestas en donde aprobaban el proyecto. Yo entiendo muy bien, entiendo perfectamente que puedan llevarse sorpresas, de decir, pues es que ahora no me gusta, yo ya lo probé, pero ahora no me gusta, ahora me parece que no está bien. Eso lo puedo entender. Pero me pregunto, si ahorita los vecinos del Paseo de los Duendes dijeran que hay que tirar el Paseo de los Duendes, ¿sería razonable tirarlo? Yo pienso que no. Acá no se trataba de un proyecto, acá se trataba de una obra instalada. Pero yo le dije al alcalde Alejandro Páez, y lo sigo sosteniendo: Alejandro, por mí no vas a tener problema. Si, aunque yo no esté de acuerdo, aunque sea en contra de mi criterio, en contra de mi convicción, en contra de mis intereses, yo acepto que se quite la escultura. Pero de allí a recibir la andanada de injurias que recibí allí, hay una gran diferencia. Es decir, hay como ciertos principios de trato humano. Yo, como les dije allí desde el primer momento, ustedes saben perfectamente que aquí se va a hacer lo que ustedes decidan, no lo que diga yo. Yo vengo a exponerles mis razones. Y mis razones, porque además a nadie le pudo haber tomado por sorpresa. El proyecto se publicó varias veces en la prensa y en revistas. Cualquier gente interesada en la vida de la comunidad tuvo acceso a él. Después dijeron que la escultura tapaba la iglesia. Por supuesto que si tú te paras detrás de un poste, el poste, o si cierras los ojos, los párpados te tapan todo el universo. Claro, pero cuando tú te acercabas a Vasconcelos, que es en el momento en que la iglesia hacía presente, los brazos más bajos de la escultura quedaban por encima del nivel de la iglesia, visualmente.
Eso lo estudié con muchísimo cuidado y resultó tal como yo lo había previsto. Lo acepto, pero bajo protesta. Estoy en desacuerdo con que esto haya sucedido, estoy en desacuerdo con la forma como fui tratado por los vecinos. Y bueno, quien quiere hacer obra pública tiene que correr el riesgo del público. Y yo lo he asumido, y con dolor y todo, pero lo he aceptado y lo sigo aceptando. Lo dije ante la televisión y lo sigo diciendo. La escultura no se movió en contra de mi voluntad. Yo lo acepté. Yo dije sí. Con mucho dolor, pero dije sí. Y creo que hice lo correcto. Arquitecto, Sí. pero no estaban en contra de la escultura. Ay, lo que pasa es que a usted lo mandaron a salirle al toro, de verdad. Porque Fíjese que algunos de los vecinos tuvieron la decencia al final de ese acto tan triste de llegar y decirme: te felicito por tu valor de haber venido. Claro, ahí está, porque usted fue a eso, pero no era porque la escultura no les gustara. Pero le voy a decir, no, ¿vieron usted qué opiniones dijeron allí? Bueno, incluso en la prensa se publicó que la escultura valía más como chatarra que como obra de arte, textual. Mire, hace muchos años, 35 años quizás, una revista literaria francesa le mandó un cuestionario a muchísimos escritores, unos famosos, otros incipientes, de todo el mundo, haciéndoles solamente una pregunta, que es una pregunta que se hace a cada rato y que es una tontería de pregunta: ¿usted para qué escribe? Y publicaron todas estas respuestas, y entre ellas hubo una que me pareció no solo genial, sino que a mí me dio como una luz para el resto de mi vida. Y la respuesta era de Gabriel García Márquez, que acababa de publicar 100 años de soledad. Y García Márquez respondió: yo escribo para que me quieran mis amigos. Es una respuesta tan conmovedora, tan perfecta. Es que para eso uno vive, para que lo quieran. Y yo para eso trabajo, para que me quieran. Y cuando en vez de quererme me apedrean y me injurian, yo tengo una sensación de fracaso verdaderamente total. Total. Estoy muy acostumbrado a que mis obras provoquen protesta inicial. Nada más acuérdense lo que pasó con el Paseo de los Duendes. Es decir, ¿quién estaba de acuerdo con el Paseo de los Duendes? Nadie. El periódico El Norte, unos meses antes de que se inaugurara, publicó una encuesta. Y unos meses después, o casi diría yo, unas pocas semanas después, publicó otra encuesta. Allí hubo un juego limpísimo del periódico. Y la de 6 meses antes y la de 2 meses después era como la imagen ante un espejo, la misma pero al revés. Toda la gente que estaba en contra, si antes eran 95% los que estaban en contra, poco tiempo después eran 95% los que estaban a favor. Cualquier modificación en el paisaje cotidiano provoca una reacción negativa inicial. Eso es, nada más acuérdense lo que pasó cuando se construyó en París la Torre Eiffel. No fue la plebe los que protestaron contra la Torre Eiffel, fue Víctor Hugo. Es decir, fue la élite ilustrada. Y ahora la Torre Eiffel es el símbolo del orgullo parisino, de Francia. Y sin embargo, déjame hacer una apostilla. ¿Cuál es la gran obra de arte de París? La gran obra de arte de París no es la Torre Eiffel, ni es la Catedral de Notre Dame, ni es nada. La gran obra de arte de París es París. Y hay ciudades maravillosas como Pátzcuaro, por ejemplo,
que no tienen ni un solo edificio notable. Es la armonía de lo mediano la que hace el milagro. Es decir, esa debería ser nuestra tirada, de que como en tantos ejemplos del pasado y tan pocos del presente, la gran obra de arte sea la ciudad misma. Pero como eso ya se nos fue de la mano contestando, la cosa ya no tiene remedio del todo. Tenemos que empezar a crear estos oasis, estos núcleos. Sí, Luis. Me gustaría intervenir. Yo paso mi primer día en México. Soy español. Esta mañana he conocido a algunos de los ponentes y de la presidencia y algún compañero más que estaba por aquí. He oído últimamente a la señora de mi izquierda, o una de las señoras que han hablado, que pedían soluciones, direcciones positivas en la conversación y en todo lo que estábamos hablando. A mí me gustaría emitir una opinión sencillamente. Usted, Fernando, ha hablado de ciudades como Madrid, de su tiempo que ha vivido en España, ha mencionado Madrid en varias ocasiones. Yo nací y fui hijo de la dictadura de Franco y viví una época muy dura en mi infancia y en mi adolescencia. Pero ahora veo, como dice Fernando, que puede salir a la calle y que la gente sale con sus niños, con su marido, con su pareja, salen y participan creando la ciudad. Y eso es muy importante. Yo creo que eso se debe en Madrid o en Valencia o en Andalucía, de donde yo soy, que tiene un carácter muy abierto, se debe también a la pluralidad y a la diversidad y la riqueza cultural milenaria. Que ustedes tienen esa riqueza milenaria. No sé por las circunstancias, yo no soy juez ni quiero emitir juicios porque, como muy bien me ha dicho antes Fernando, que me apasionaba, emitía juicios muy apasionados sobre México sin conocerlo, ¿no? Yo he leído mucho sobre México. Es un país que sí me ha cautivado de niño y de adolescente, y más ahora de más mayor. Yo creo que una salida positiva, o aunque sea muy genérica, muy general, un primer punto sería tomar conciencia de su propia cultura milenaria. De esta manera se alimentaría el presente, porque el auténtico motor de la realidad es el presente. El pasado fue presente, el presente más presente que él no puede ser, y el futuro se hace presente. Está presente ahora mismo, mañana ya es futuro. Es decir, el auténtico motor de la realidad bajo el punto de vista es el presente, y el presente se crea o se destruye cuando se toma o se deja de tomar conciencia. Entonces yo creo que una salida muy importante, a lo mejor soy el menos indicado en mi primer día en México, espero que no sea el último. Es decir, primera salida, la cultura. Sí. Es perfecto. Sí, sí. Y la conciencia de la cultura milenaria que tienen ustedes en su país. Con toda la diversidad, con todos los problemas que hayan tenido. Pero tienen que converger, no diverger. La divergencia ya tiene tiempo y se produce por sí sola. La convergencia es más difícil, porque a veces tienes que hacer como el salmón, ir contracorriente. De alguna manera ese es el camino de los artistas, ¿no? Algunas veces a los artistas, arquitectos, escultores, pintores, etcétera, etcétera, nos tratan como bichos raros. No me he presentado, yo soy artista también. Nos tratan como bichos raros, como tal. Yo creo que el arte no solamente, en general, globalizando, ¿no? Porque si no tiraríamos mucho tiempo hablando, el arte en general es una llama viva del espíritu, de lo más profundo del ser humano. Y es necesario para la evolución y para el entendimiento. Y ustedes son un país que están demostrando que se entienden bien. Pero me parece que les falta ese punto de conciencia para dar el salto.
Mira, Luis, yo quisiera comentar, yo no sé si algún día, si en algún momento de nuestra historia, tuvimos una cultura de uso de la ciudad. No lo sé. Lo que sí sé es que si la tuvimos, no quedan ni vestigios. Mira, una de las cosas verdaderamente sorprendentes de la experiencia de vivir en España, en general en Europa, pero en España llevada a su culminación, es justamente la de poder salir, la de caminar la ciudad. Es tan totalmente distinto cómo te relacionas con la ciudad cuando caminas que cuando vas en coche. Es tan total, fíjate, otra de las cosas fundamentales. Cuando yo llegué por primera vez a Europa, la primera ciudad que yo conocí de Europa fue Ámsterdam. Y yo, desde que llegué, sentí algo que no había percibido nunca en mi vida. Y no me explicaba bien qué era. Hasta que después de mucho tiempo, caí en cuenta que era la presencia de la historia. La presencia de la historia es algo que nuestra barbarie ha eliminado de casi todas las ciudades mexicanas. Y en esto tenemos una terrible culpa los arquitectos. Las pocas ciudades armónicas que quedan en México, las que podríamos presumir como ejemplo, son ciudades en las que la arquitectura contemporánea ha intervenido muy poco. Muy poco. Los arquitectos mexicanos hemos sido capaces de levantar magníficos edificios y hemos sido absolutamente incapaces de preservar o de crear ciudades armónicas. Esta es una falla brutal de nuestro gremio en este siglo. Y si tú quieres filmar en España, en Madrid o en Barcelona o en la ciudad que sea, en Sevilla, si quieres filmar una película ambientada en el barroco, puedes encontrar un barrio barroco en la ciudad en donde filmarlo. Y si quieres una película ambientada en el siglo XIX, encuentras un barrio del siglo XIX. Es decir, allá no han creído que para alcanzar la modernidad hay que destruir lo heredado. Y no es porque haya disposiciones municipales muy rigurosas que es que ni se les ocurre. Es que ¿por qué voy a destruir un edificio que una de las grandezas de la arquitectura es su posibilidad de ser reusada en cosas distintas de las que fue concebida? Entonces, realmente esta actitud de nuevos ricos, que comentábamos hoy al mediodía, la cantidad de pueblos preciosísimos de nuestra provincia y lo que comentabas del pequeño pueblo, de la grandeza de esta humildad, y que de repente, y ahí vuelven los límites entre lo privado y lo público, de repente llega el señor que se fue a Estados Unidos de mojado y que volvió con unos dólares ahorrados y destruye la fachada de su casa y la hace de aluminio dorado. Es que de verdad es una tragedia lo que está pasando por todo el país. No hay ya lugar intocado. La Ciudad de México tuvo escenarios, y Zacatecas sigue siendo la mejor ciudad de México, en mi opinión, porque no hubo arquitectos, porque la marginación la salvó. ¿De verdad? Quisiera contestar. Claro. Bien, yo agradezco las palabras aquí de nuestro visitante Fernando, no, Luis, ¿verdad? Luis. Yo lo que trataba de decir es que quizá, y un poquito respondiendo de nuestra cultura, etcétera, que quizá nos estamos recreando o regocijando demasiado en estas cosas en las que fallamos. Yo creo que es un círculo vicioso.
Y yo quise intervenir porque veo que hay muchos estudiantes, yo trabajo en una institución educativa, y a mí me preocupa mucho que los estudiantes siempre escuchen cosas negativas. O sea, es como si les dijéramos para qué estudiaron arquitectura o van a están estudiando arquitectura. Y quisiera más bien que recibieran un mensaje de esperanza o soluciones, como decía yo. Creo que con esta elocuencia con la que siempre hablamos y la energía que usamos en el canibalismo, que también usted comentó, si más bien fuéramos apóstoles en decirle a la gente lo que es bueno y hablar de cosas, de lo que podemos hacer y tener iniciativas de lo que podemos hacer, creo que eso es una manera de romper con ya, parece que esto nunca se va a acabar entonces, y parece que entonces, pues, ¿para qué hacemos algo, verdad? Sin todo, nada tiene remedio. Eso es todo. Quisiéramos, nada más en orden y en respeto a los horarios, ya concluir esta charla que realmente se antoja seguir largas horas. Y de hecho la conversación, bueno, en la academia y en muchos círculos esta conversación se mantiene. Yo quisiera proponer cerrar el día de hoy o esta noche un poquito, Juan Carlos y Fernando, comentar una última idea y, bueno, y agradecerles a todos los presentes su paciencia y sobre todo su entusiasmo, que gracias a este entusiasmo y esta pasión le da sentido a todos los esfuerzos y a todas las batallas que diario uno tiene que, y también a los logros que uno va a cosechar. Para hacerlo rápido, yo quisiera también tomar algo de lo que dijo la arquitecta. Yo creo que prueba más fehaciente de cosas positivas es lo que hoy vivimos esta noche aquí. Esto que ha sido labor incansable de la Academia Nacional de Arquitectura, de provocar esos oasis para la reflexión, pues van generando un poquito esa cultura de la que habla aquí Luis. Hoy, en una fecha tan difícil, porque los estudiantes no están, pero tenemos un ponente de tanto pegue que hace que el público no se haya movido de sus asientos. Es que Acostumbra. lo que tiene pegue es el tema. No, bueno. Lo No. que tiene pegue es el tema, es que de verdad. Esa moneda, bueno, pero me toca a mí intervenir. Entonces, Y acepté las flores. es evidente, esperábamos hace mucho tiempo tu siguiente visita a Monterrey y advertimos todos que tu presencia iba a llenar el auditorio con tus pensamientos. Siempre la única manera de poder entender lo que decía Luis, de lo que dice la maestra, de lo que tú has hecho, es cuando la gente tiene convicción y tiene una actitud ante la vida que la permea en todas sus acciones. Si eso se diera y convergiéramos todos, Esta sería la primera. esta sería, se cuenta, una de las primeras acciones de las que yo quisiera dejar testimonio. El esfuerzo que hace la academia por venir a converger en este espacio de la reflexión, utilizando tu bonomía. Yo quiero agradecerte tu presencia en Monterrey y la presencia del público que nos ha aguantado. Y nada de mis compañeros aquí en el panel. Sí, yo igualmente quiero agradecer a la academia que no me había tocado estar en uno de los paneles y que pues, nos den oportunidad también a los que estamos en otras áreas como la plástica, que para mí es un gran principio, ¿verdad? De que tengamos oportunidad de opinar, aunque a veces no tan fundamentado como quisiera, pero buscando los fundamentos para tener opiniones acerca de otros ámbitos que también me competen como ciudadano y a todos los plásticos nos competen. Muchas gracias a todos y a los arquitectos. Fernando. Bueno, pues brevemente, lo que más me impactó de la noche, encima de el protagonismo natural de que todo artista debe de tener, hay que tener muy alto el espíritu para intentar llegar
más arriba de lo terrestre y de lo mundano. Creo que Fernando es un ejemplo impecable de esto, pero lo que más me asombra y lo que más me llevo es el gesto absoluto de humildad y de aceptación pública de que se te haya dolido tanto el tema de Fátima, independientemente de la forma, que creo que fue la equivocada, el que un autor de tu estatura y de tu prestigio haya venido a Monterrey, haya aceptado la confrontación con la comunidad y al final aceptar dolorosamente que esa pieza se tuvo que remover, es un ejemplo realmente fuera de toda proporción de lo que hemos visto aquí, porque esta comunidad ha sufrido imposición tras imposición en sitios públicos de toda índole y hay muy pocos, no recuerdo a ninguno, que haya tenido la sabiduría y la estatura que tú has tenido frente a este reto. Eso habla de ti por encima de tu arte, que eres un hombre y un mexicano cabal. Muchas gracias. ¿Se acuerdan que les comenté hace un ratito lo que leí hace poco, escrito por Manuel Paino acerca de Monterrey? Pues creo que yo lo que me llevo más claro esta noche es que creo que soy una reencarnación de Manuel Paino, porque yo también, por alguna razón de flechazo de Cupido, siempre he estado enamorado de Monterrey. Muy bien. Lo digo en serio. Bueno, quién sabe qué hay en las ciudades esas que nos cautivan, quién sabe cómo se ponen de acuerdo, por lo menos ojalá lo estuviéramos intentando. Debo aclarar, como me pidió Fernando, que el nombre de la sesión era la arquitectura como arte urbano y no la escultura. Y bueno, pues hablábamos que de hecho ahí nacía la confusión y que iba a seguir la confusión, seguramente. También se opuso mucho a traer fotografías de su obra, lo cual pues ahora vemos bastante por qué, y decía él que prefería plantear ideas y discutir ideas que mostrar su obra. Sin embargo, sabemos que su obra es bastante vasta e interesante. Queremos seguir con este formato de sesiones de discusión combinados con conferencia, pero pensamos que la sesión de discusión queremos poner temas en la mesa para que la gente participe, para que el público participe, porque la arquitectura es de interés público y debemos de ponerlo en el lenguaje del público y no nada más en el de los arquitectos. Le cedo la palabra a Luis Préstamo para dirigir un mensaje. Muy cortito, El panel que hemos tenido esta noche nos da una visión más comprensiva del quehacer del arquitecto en el marco de la ciudad. Quizás posturas similares, quizás posturas encontradas, pero es lo que enriquece el diálogo sobre la arquitectura. El trabajo tan prolífico del arquitecto González Bortázar evidencia toda una dedicada visión del diseño en sus diferentes facetas. Hemos visto un arquitecto polifacético que resuelve de igual forma proyectos arquitectónicos, esculturas o espacios urbanos con esa maestría que nos ha mostrado en sus trabajos. Ese espíritu de búsqueda y experimentación está patente en toda su obra. Esto requiere sin duda no solamente un dominio en el uso de los materiales, sino también un conocimiento y creatividad notables. Es por eso que el capítulo de Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura tiene a bien extenderle el presente reconocimiento. Arquitecto. Muy brevemente,
permisos, queremos agradecer a los amigos de la academia que detrás de todo esto nos apoyan mucho incondicionalmente. Queremos invitarlos también, hay una exposición del Mediterráneo en el Museo del Vidrio, que está de abril a noviembre. De hecho tendremos un evento relacionado con esta exposición. Si quieres pasamos a la siguiente. El mes de julio no habrá sesión, hemos visto que este es un mes de vacaciones, tenemos un receso. Y nuestra próxima sesión será el lunes 2 de agosto a las 19 horas en el Museo del Vidrio. Tendremos relación con esta exposición, el tema será del Mediterráneo, de Egipto, y posteriormente estaremos invitados a pasar al propio museo a visitar la exposición. Le cedo la palabra al arquitecto Luis Préstamo para la clausura de esta sesión. Perdón, hay una breve exposición del Instituto Tecnológico de Monterrey, de una maestría. Bien, buenas tardes. Ya pagaron esto. Yo agradezco mucho a la academia que nos haya permitido brevemente mostrarles que una nueva maestría que vamos a ofrecer en el Tecnológico de Monterrey en diseño y desarrollo sustentable de la ciudad. Tenemos unos folletos al final si ustedes quieren saber un poquito más. Si quieres dar, por favor. Nuestra preocupación al pensar en una maestría fue en otorgar o brindar un granito de arena a la ciudad. Estamos de acuerdo en algunas de las opiniones que aquí se externaron, y una de las cosas que pensamos que podría ayudar era preparar a nuestros egresados y darles oportunidad de participar, ya que el desarrollo urbano ahorita está en manos a veces de no profesionistas o de pocos arquitectos. Esta maestría combina lo que es el diseño urbano, el desarrollo inmobiliario y la arquitectura del paisaje dentro de un marco sustentable con 3 áreas de concentración: el diseño arquitectónico sustentable, el paisaje urbano y el desarrollo inmobiliario. Y queremos darles a nuestros alumnos las herramientas y los medios necesarios para generar soluciones que les permitan competir pues en este mundo actual con los retos que tienen, para que puedan contribuir a la ciudad y a la comunidad, que contribuyan para una mejor ciudad y a una comunidad. Proporcionarles pues un ambiente innovador. Hay muchas tecnologías nuevas que pueden ayudarles, y les voy a pasar a la doctora Celia Redondo, quien es la coordinadora de esta maestría. Sí, buenas noches. Ya no les vamos a quitar mucho tiempo, solamente que quiero explicarles un poco el modelo conceptual de la maestría, porque si ustedes, como lo escuchamos esta noche, vemos que la arquitectura y el diseño se ha quedado al margen de la intervención en muchas de las obras de la ciudad, y también el medio ambiente cada vez más se ha quedado también al margen. La idea es formar a un profesionista que pueda tener la síntesis de estas 3 cosas: del diseño arquitectónico, del medio ambiente y la promotoría. O sea, no está encontrado el hecho de poder hacer un negocio y poder hacer una buena ciudad y también respetar el medio ambiente. Entonces creemos que a través de la creatividad del diseño, del respeto y el compromiso con el medio ambiente, y aparte el espíritu emprendedor de la promotoría, se puede lograr esa síntesis, y buscando siempre no favorecer ninguna de las 3, sino que estas 2 se integren. Eso más o menos vendría siendo las áreas de concentración: el diseño arquitectónico sustentable, el paisaje urbano, el desarrollo inmobiliario, y todos dentro de un marco de la sustentabilidad, y uniendo las áreas de especialidad, que vienen siendo ingeniería, ciencias administrativas, paisaje y urbanismo, y también sin olvidar el diseño arquitectónico. Entonces sobre esta se van a hacer la síntesis. Esta viene siendo la carátula general,
y todas las maestrías del tecnológico tienen unos cursos sello, unas herramientas, luego los básicos de especialidad. Y después de ahí ya se toman las concentraciones que vienen siendo en el diseño arquitectónico sustentable, el paisaje urbano y el desarrollo inmobiliario. Si quieren ver el folleto, ya más adelante pueden ahí ver los detalles. La finalidad es generar otra vez el profesionista que tenga un perfil, que tenga la visión innovadora, que esté consciente de la realidad económica en la que vivimos, pero también que esté puesto para participar dentro de este desarrollo inmobiliario de una manera activa, que conozca también las avanzadas tecnologías y herramientas para las soluciones de los retos urbanos del siglo XXI y que también tenga una cultura sustentable en el terreno no nada más del medio ambiente, sino también de la cultura y también de la economía. Y todo esto en un marco de la visión empresarial. Muy bien. Por último, agradecemos al arquitecto Fernando González Gortázar su participación en este panel sobre arquitectura, a los arquitectos Ricardo Padilla, Juan Carlos Pérez y al escultor Jorge Elizondo sus comentarios, y a ustedes el habernos escuchado y acompañado el día de hoy. Siendo las 9:30 de la noche, damos por clausurada la sesión. Si es como del colegio. No, vente acá para equilibrar la balanza. Para equilibrar la balanza. Vamos a tomar otra. Sí, hay que salir. Permítame otra, güey. Mirando aquí todos. 1, 2, 3. Dale, venga. Muy bueno. Qué padre, man. Qué padre. Oye, pues ya que andamos en eso aquí. Oye, hoy me llevo algo. ¿Qué te lleva? A ver, aquí a los señores. ¿Y cómo hago para tener una copia de estas fotos? Podemos llegar. ¿Me lo manda? Podemos llegar. El hecho de que del maestro, no tengo. Fernando. Yo hace 20 años que y he sido maestro de arquitectura. Oye, he tenido que ser maestro. Ah, qué lástima. Suena sensacional la maestría. Suena sensacional. Las muchachas bonitas de la academia. ¿No parpadearon? Oye, no. Mirando. ¿Estás viendo? Voy a repetirla. Ahí está. Gordoncho. Adancito. Bueno, ya tómate también. Estaba tu grupo aquí, ¿verdad? Ahí de abajo. Sí, Javier. Ah, ok. Mirando aquí, por favor. Mis hermanitos. Ah, ok. Otro igual, Otro igual. Mirando aquí, por favor. Mirando aquí. Muchas gracias. ¿Quieres ir? Ya me acuerdo. Ya me acuerdo cuando. ¿Están viendo, por favor? Un segundo, voy a repetir. Mirando aquí, por favor. Con experiencia.